Y le llevaron y se lo llevaron a él. Cuando el maestresala cató el agua, probó el agua. Mire que primero probó el agua hecha vino. Ya el Señor Jesús había hecho el milagro. Hecha vino sin saber él dónde era. ¿Dónde era? Aunque él dice, o sea, él no sabía, el maestresala, el anfitrión no sabía, pero es que hay algo especial en la palabra de Dios. Aunque él no lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Mire que aquí veo algo muy especial en la palabra del Señor. Los sirvientes sí sabían primero que había sido un milagro de Jesús. Y esos sirvientes me hablan a mí de las personas del común, como ustedes y como yo. Cuando llegamos a Jesús, el Señor nos mira a nosotros con agrado. Por eso Él dice que Él escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos, dice la Escritura. Él no escogió hombres ilustrados, Él no escogió hombres ilustres, hombres llenos de conocimiento. Él escogió hombres. Recordemos que los primeros 4 que llamó Él, los 4 discípulos que luego pasaron a ser apóstoles, fueron hombres del vulgo, hombres pescadores, galileos, pescadores. Y después llamó a otros hasta completar los 12, pero ninguno de ellos fueron hombres sobresalientes en conocimiento para ese tiempo. Dios escoge y le da a conocer su palabra a los humildes, a los sirvientes, a los servidores, como dice acá, esos hombres a los que llenaron las tinajas. Dios les dio esa revelación de que Jesús, ellos sí se dan cuenta, ellos sí se habían dado cuenta que Jesús había hecho ese gran milagro, esa gran señal, ¿sí? Entonces el maestresala prueba el vino, ¿sí? Y queda asombrado, que ese sabor tan delicioso, porque el sabor de Cristo es delicioso, amén. Amén, amén. Cristo es el vino nuevo, iglesia. Cristo representa el vino nuevo en nuestra vida. El Espíritu Santo es dulce. El Espíritu Santo, el vino nuevo es Cristo. El vino para aquel tiempo, para el tiempo de la fiesta judía, era un vino añejo. Era un vino que lo dejaban fermentar, ¿sí? Lo metían a los lagares, los pisaban. Era un tratamiento que le daban a ese vino y lo pasaban por unos, los recipientes tenían unos lagares, tenían unos rotos en la piedra, porque esa era una recipiente de piedra, y pasaban a otro, y los trabajadores de la viña, de los lagares, lo pisaban, iglesia, y ese vino lo dejaban fermentar. Por eso este hombre se saboreaba el vino nuevo que Jesús había hecho, ese gran milagro. Entonces, y le digo, en el verso 9 le dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ahí ya se convierte el agua en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Vean que los sirvientes, lo que les estabais informando ahora, los sirvientes sí lo sabían, que lo habían sacado del agua. La bendición, amada iglesia, el milagro de Cristo vino del agua. El milagro de Cristo viene del Espíritu para nosotros. Amén. Amén. Por eso Amén. nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Mira que Jesús no convirtió de una vez. Él había podido convertir de una vez el vino, porque Jesús todo lo puede hacer. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Dice Lucas 1:37. Nada es imposible para mí. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Cristo. Amén. Todo es posible para el Espíritu Santo que obre, porque ellos trabajan en común acuerdo, ellos trabajan entre sí. Entonces el Señor Jesús hizo primero que llenaran de agua esas tinajas, para luego convertir el vino, para darse cuenta que Él es el agua, que es el agua de vida eterna, que Él es el agua que le dio a la samaritana. ¿Recuerda? El agua que le dio Juan por revelación, el agua que nos da a nosotros. Hoy estamos tomando el agua de vida eterna espiritual, que es la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Déselo por la fuerte, inmensa, no le dé temor. Gozarnos en el Señor. Entonces, el Señor llamó y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. El buen vino sirve primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea el añejo. Mas tú, lo reservado,
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mire que el buen vino de Jesús es para lo último, ¿ven? El vino nuevo de Jesús es para lo último. Pero nosotros tenemos que perseverar hasta lo último, iglesia preciosa. Tenemos que estar hasta lo último. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Aquí, Jesús con este maravilloso milagro, el primer milagro que quedó registrado en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de San Juan, nos da una abundancia espiritual de agua. El agua de vida representa al Espíritu Santo, amén. Y Cristo quiere que nosotros nos abundemos en el Espíritu, ¿sí? Entonces, Jesús, el vino nuevo y el vino bueno en nuestra vida espiritual. En un sentido espiritual, tener las tinajas llenas, tener nuestras vidas llenas de Jesús, llenas de Dios, significa tener una vida llena de presencia y del poder de Dios. Una vida llena de su presencia y el poder de Dios. Amén. Creyendo que cuando oramos, la oración surte un efecto, iglesia. No podemos dudar. Recuerde que todo depende de la fe. Si nosotros dudamos, no estamos agradando a Dios. Pero si usted ora por alguien, si usted le da una palabra a alguien, créalo, que esa palabra surte un efecto espiritual. Y esa palabra lleva una bendición, lleva un milagro. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo porque me ha surtido. Y no importa que no te reconozcan, no interesa que no te digan: ay, es que fulanito oró por mí allá, o ese evangélico, ese cristiano oró por mí. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo fue Dios, lo hizo la presencia de Dios. Dios puede usar un niño, puede usar a alguien, puede ser una persona, ¿sí? Y darle una palabra y darle una oración de sanidad, y puede ocurrir un milagro. Porque para Él, para nuestro Señor Jesús de Nazaret, no hay nada imposible. Entonces nos da el Señor ¿qué? Tener nuestras tinajas llenas significa también la gracia, significa el amor, pero el amor de Cristo en nuestras vidas, el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor kairos, el amor y el tiempo de Dios. Hoy es un tiempo maravilloso, iglesia, que ustedes le están dedicando a nuestro Dios. Amén. Es el mejor tiempo. Mire cómo están los climas, mire cómo está todo. Y gloria a Dios por todo, porque el tiempo de Dios es perfecto. La sabiduría que Dios nos da es empezar a llenar la tinaja del agua del Espíritu de Dios, estar con Dios. Dios quiere que estemos hasta lo último con Él, ¿sí? Otra situación que Dios quiere en nuestras vidas, que nos va a llenar, teniendo las tinajas llenas en nuestras vidas, no vamos a estar vacíos. Recuerda que las tinajas de piedra estaban ¿qué? Estaban secas. No tenían nada de agua, y eran grandísimas, eran enormes para depositar una cantidad de agua. 75, 80 litros de agua, era mucha agua, y eran 6 tinajas, pero todas secas. Jesús quiere venir a llenarnos. Primero nos lava, primero nos purifica, nos limpia con su agua santa, y luego nos quiere llenar cada día. ¿Para qué? Para que tengamos una vida plena y una vida satisfactoria en la mano de Cristo Jesús. Amén. Si estamos llenos nosotros de Dios, podemos llenar nuestras familias que no quieren de Dios. Si estamos llenos de Dios, podemos lanzar una palabra, aunque nos ignoren, pero Cristo no nos ignora a nosotros, porque la palabra de Dios está en nosotros, la palabra de Dios está rema en nuestro corazón, y la palabra de Dios penetra. La Biblia lo dice. La Biblia dice que es como espada. La Biblia dice que penetra, dice que pasa, que trasciende. La Biblia dice, porque hay 2 espadas, iglesia preciosa. Ya de esto vamos a hablar de las 2 espadas, pero le voy a adaptar algo. Está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero también está la espada de la ira de Dios. ¿Sabían eso? Y la espada de la ira de Dios es cuando niegan a Dios, cuando no creen en Dios, cuando se burlan de Dios y de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Esa es la espada de la ira. Esa es la espada de la ira. Los que niegan a Dios, los que niegan a Jesús, los que no van a buscar de Dios. Ese representa el banquete. Es un banquete que nos está representando, que es reservado para el final. Amén. ¿Se acuerdan que vamos Gloria a ir a a Dios. las bodas desde allá, desde el futuro? Amén. Representa esa boda
cuando nosotros vamos Bueno. Amén. al final. Voy a hacer una conjetura ahí. Claro, esposa, eso representa la boda del Cordero. Eso. Cuando estemos en la boda del Cordero, ese banquete, esa boda que hubo en la tierra, el primer milagro de Jesús, representa cuando nosotros, ustedes y yo, por fe, porque es por fe que vamos a estar allá cenando con el Señor Jesucristo en la boda del Cordero. Ya Él como esposo y su esposa, que es la iglesia. Aquí somos nosotros, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, ustedes y yo. Este es un lugar de congregación. Es un lugar que nos alimentamos de alimentación. Yo lo llamo una zona de alimentación espiritual, una zona de exhortación, donde nosotros no podemos encubrir el pecado, donde nosotros no podemos ser alcahuetas del pecado, sino que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia. Para el que los confiese y se aparta de ellos, de los pecados, dice que alcanza la misericordia de Dios, alcanza los frutos del Espíritu Santo. Pero no tenemos que tener pecados ocultos, no tenemos que cubrir las faltas, porque no vamos a prosperar. Y esa prosperidad nos está hablando la palabra de que es espiritual, es una abundancia espiritual, que nuestra tinaja, nuestra vida tiene que estar llena para poder llenar nuestra familia. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Los dones de predicar, los dones de sanidad, los dones de milagro, los dones que Dios ha depositado en nosotros, los talentos, son para ponerlos al servicio de la grey, son para ponerlos al servicio de la obra. No es que yo quiera hablar por hablar, es lo que el Espíritu Santo me coloca en mis labios. La Biblia dice en Isaías, el profeta dijo que seríamos trompetas de Dios, trompetas del cielo, anunciando las buenas noticias, iglesia, porque son buenas noticias lo que Jesús primero nos quiere dar. Hay una mala noticia, pero para aquellos que no reciben la buena noticia. Pero si nosotros admitimos la buena noticia en Cristo, estamos con el mejor regalo. Para mí la muerte, sea el Espíritu Santo, la muerte para ti, siervo, no es un funeral. Para mí la muerte es un grado con Cristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Porque el morir en Cristo es ganancia, dice la Biblia. El morir en Cristo es ganancia. Pablo lo dijo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si muero con Cristo, resucito para Él. Y si vivo para Él, muero por Él también. Y todo con Cristo, porque es ganancia. He peleado la buena batalla, dijo el siervo Pablo. He trabajado por ti en los sufrimientos, en la penuria, en naufragios, en azotes, en encarcelamientos, en todas las cosas. Fue apedrado, fue de todo. Después de Jesús, Pablo tuvo todo para dejar tirado su ministerio, pero no lo hizo, porque cuando Dios escoge un hombre, Dios escoge una mujer, Dios escoge, hace un llamado, el Señor no se equivoca con nosotros. Nunca se equivocó con usted, hermana, no se equivocó con usted ni conmigo, porque Dios, al que escoge, nos escoge a nosotros. Yo no puedo decir, no, es que yo era cristiano, como he escuchado mucho con mis oídos. No, usted siga siendo cristiano, lo que pasa es que es un desobediente. La Biblia dice que somos apartados de pecado, no que somos santificados. Porque el único que nos santifica es cuando estemos en la presencia de Cristo. Amén. Pero somos apartados del pecado, porque el pecado sin perdonar, significa que estamos siendo atados del pecado, siendo esclavos del pecado. Pero cuando tú vas y se mete con Dios y le dices, Señor, reconozco y confieso con mi boca